Hola, buenas noches o buenos días, profesora. Mi nombre es Nelson Medrano y esta es mi presentación de proyecto final, del cual titulé México y Malasia en la macroeconomía. Voy a mover un poquito mi cámara para acomodarla bien. Ok, bueno, en este proyecto vamos a analizar lo que son las variables del PIB, variables del PIB en general. Hay tres, ahorita lo vamos a ver. La inflación y la tasa de desempleo en ambos países para ver cómo se comparan y tener una mejor visión de los países en general y de México en la macroeconomía. Bueno, México, el país en el que estamos nosotros. Su ciudad capital es Ciudad de México. Se ubica en América del Norte y está limitado con Estados Unidos en su mayor parte. Su extensión territorial es de 1.964.375.000 kilómetros cuadrados. Es un país muy grande. Está cerca del top 10 de los países más grandes del mundo. Su población está cerca de 128 millones de habitantes y su PEA, que es la población económicamente activa, son de 57 millones, o sea, prácticamente la mitad de nuestra población. Bueno, su sistema económico y político es una república federal y es un sistema capitalista. La moneda que utilizamos nosotros es el peso mexicano y el idioma es español. El PIB cuenta México actualmente es de 1.3 billones a la última vez que se realizó esta medición y su posición en el ranking está entre el puesto 15 y el 16 a nivel mundial. Depende mucho también de la fuente y del año en el que se esté consultando, pero generalmente está entre el 15 y el 16 a nivel mundial. Su inflación actual varía igual que la anterior, pero está entre el 3 y el 4%. Y su tasa de desempleo está igual, entre el 3 y el 4%. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante, esas variables. Bueno, Malasia es el país que lo vamos a comparar con México. Su capital es Lumpur. Es un país que es asiático, entonces está limitado con Tailandia, de hecho. Es un país muy pequeñito, muy pequeñito. Ahorita vamos a ver el mapa del país y cuenta con aproximadamente 330, 803 mil, 3.000 kilómetros cuadrados y está cerca de 32 millones de habitantes. O sea, realmente es muy poca población y es un país muy pequeño en general. Solamente la Ciudad de México tiene casi la población de Malasia. Su tipo de sistema económico es un sistema de monarquía constitucional y es un sistema mixto, que ya hemos visto los sistemas mixtos. La moneda es este ringgit malasino, no lo sé pronunciar muy bien, y su idioma es el malayo. Su PIB está cerca de 0.4 billones de dólares y su ranking mundial en el PIB igual está entre el 30 y el 35. Esto varía bastante de la fuente y del año. Y bueno, su inflación actual está entre el 2 y 3%, es menor que la de México y su tasa de desempleo está entre el 3 y el 4%. Bueno, antes que nada, vamos a empezar un poco con el análisis de lo que es el PIB. ¿En qué nos ayuda el PIB? ¿Para qué sirve saber el PIB de un país? Es un indicador de la economía, o sea, proporciona datos de un valor total de todos los bienes y servicios que se producen en esa nación en un periodo delimitado de tiempo, generalmente siempre es un año o por trimestres. También indica mucho el crecimiento económico, indica cómo la economía se está expandiendo a lo largo del tiempo y crea oportunidades económicas. También es un estándar para comparar a las naciones. Por ejemplo, vimos que el PIB de México es de 1.3, pero el de Malasia es de 0.4, o sea, está muchísimo más abajo al de México. Y también es una base para formulación de políticas. Por ejemplo, ahora que vienen las elecciones, ¿no? Los gobiernos ocupan el PIB para diseñar políticas públicas y así poder mejorar la situación social y económica del país. Y obviamente es un indicador de bienestar, o sea, entre mejor PIB tenga, no directamente va a ser el bienestar humano, pero generalmente siempre está asociado con un buen PIB, una buena calidad de vida. O sea, eso tiene también que ver con el PIB per cápita, pero ahora se va a mencionar. Bueno, estas son las gráficas del PIB de México. Aquí está el mapa, lo voy a poner aquí, a ver, mi cámara acá abajito. Bueno, la gráfica del PIB de México, que es esta, es PIB nominal en dólares.
Eso está todo en dólares americanos. Son 10 años del 2012 al 2021 que fueron las datas que yo encontré y vemos cómo es una línea de tendencia hacia abajo un poco, pero siempre se mantiene constante. Vemos cómo de repente en 2014 el PIB subió bastante, pero yo creo que o mi análisis es que los ciclos económicos, aquí se puede ver cómo va subiendo, bajando, subiendo, bajando. Y, por ejemplo, acá en la tasa del crecimiento real del PIB, que es lo que más importa que no está acusada la inflación como tal, vemos que igual se mantiene un poco estable, al principio baja un poco, pero se mantiene estable, 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 pero ya después en 2020 la pandemia hace que baje el crecimiento del PIB, acá igual se puede notar un poco, y después que salimos de esa, subió bastante porque se activó la economía bastante bien. Y el PIB per cápita, que es por población, está aproximadamente entre los 10 11 entre los 10 y los 12 mil millones, ¿no? de dólares. Igual bajó, o sea, es como que vemos que en 2020 todo bajó realmente, hubo una crisis bastante grande. Y, por ejemplo, si lo comparamos con Malasia, vemos una tendencia similar, aunque a menor escala por la cantidad de población que tiene y por el PIB y por el tamaño en general. Es como un país muchísimo más pequeño, con una economía más pequeña, pero realmente los números son similares. Lo voy a hacer así rápido para que veas cómo realmente las tasas son similares. Entonces, es como un país bastante comparable con México en ese aspecto. Ok, ahora vamos con el análisis del desempleo. Esta parte es importante porque, bueno, la tasa de desempleo es una variable económica que es fundamental y tiene muchas implicaciones económicas, políticas y sociales. ¿Cuál es la importancia del impacto económico que tiene el desempleo? Bueno, primero que nada son los costos de la economía, los costos económicos. El desempleo genera costos grandes o significativos, ya que implica una pérdida de producción y un subaprovechamiento de los recursos humanos y económicos también. El ingreso y el consumo, a falta de empleo, se reducen estas variables o estos ingresos, entonces las familias reducen su capacidad para tener consumo, para ir al cine, de vacaciones o simplemente a la canasta básica, entonces la economía desciende también en general. Y la reducción de la tasa fiscal, o sea, los impuestos reducen los impuestos, los taxes y el impuesto sobre la renta y sobre el consumo. ¿Cuál es el impacto social que tiene el desempleo, no solamente en México, sino en general? Bueno, la salud mental para las personas que están desempleadas, para sus familias que tienen que mantener y el bienestar. Es un impacto negativo en este aspecto y las personas que tienen esto tienen un estrés alto y ansiedad, depresión, cosas no muy buenas realmente. La dinámica familiar también se ve mermada, puesto que, como había mencionado, no, pues no pueden salir de que al cine, los fines, o irse de vacaciones de repente, o tener una escuela buena para los hijos. Entonces, las relaciones y la cohesión familiar no es la mejor en un ambiente de desempleo. Y por último, es la cohesión social, que es las altas tasas de desempleo pueden resonar en esta parte y generar tensiones en la sociedad, ¿no? Pues de que revoluciones o paros, marchas, porque la gente se queja de esta situación, ¿no? Y por último, en el contexto del mercado laboral aquí en México, algo muy importante que es que aquí en México tenemos algo que es el sector informal, que es un gran porcentaje de la población mexicana trabaja en ese sector significa que no paga impuestos, son empleos no muy buenos, sin seguro, sin sin un sueldo fijo, entonces carecen de seguridad social. El subempleo, muchos mexicanos trabajan en menos horas de las que desean o tienen habilidades o calificaciones por debajo de su potencial. Y por último, la desigualdad de ingresos y género. Existe en México una gran desigualdad en empleos y cierto sector enfrenta barreras adicionales en el mercado laboral.
así como su participación, pero también es importante tener políticas al respecto para poder mejorarlas. Bueno, ahora vamos a ver un poco sobre cómo se comportan las gráficas de desempleo aquí en México y en Malasia. Ok, bueno, vemos que realmente son gráficas muy similares, tienen números bastante similares y comportamientos similares. Simplemente, como lo había mencionado en la gráfica pasada, Malasia tiene menores rangos. Por ejemplo, aquí empieza en 2012 igual empieza en 3% la tasa de desempleo y aquí en México es 5%. ¿Esto a qué se debe? Simple y sencillamente porque en México tenemos el triple de población que en Malasia, o hasta muchísimos más, o sea, realmente es más. Entonces, la tasa de desempleo en México obviamente va a ser más grande por este factor, pero eso no significa que México está mal realmente. Si nos damos cuenta, es menos del 5% en general, a excepción de 2020, que aquí fue un poco más a la baja, pero al final volvió a subir un poco más, ¿no? Y después en 2021 fue donde volvió a recaer un poco. Son en estas dos tasas de crecimiento bastante similares y podemos observar en un análisis que es menor realmente el desempleo en Malasia, pero también tiene que ver por su población. Bueno, el análisis de de la inflación. Son dos partes que voy a analizar aquí, el impacto de la importancia de tener la inflación muy baja y los aspectos negativos de una inflación descontrolada. Primero, la baja. ¿Qué es la estacionalidad económica? Proporciona una estabilidad económica para mantener los precios relativamente estables. También el poder adquisitivo, cuando la inflación es baja, el poder adquisitivo de la moneda disminuye. Em, Se mantiene más fuerte, a lo que significa que el dinero también puede conservar su valor. Y, por ejemplo, la inversión y el crecimiento económico de la estabilidad de los precios facilita que el crecimiento económico sea sostenido y los inversores están más dispuestos a comprometerse en invertir en México o en otro país. Y, bueno, ¿cuáles serían los impactos negativos de una inflación descontrolada? Se reduce bastante el poder adquisitivo, los consumidores pueden comprar menos cosas, menos bienes, pero con la misma cantidad de dinero que tenían ellos al principio. Entonces sale más caro todo al final. Y una incertidumbre económica, eso es de lo peor que puede pasar porque no sabes qué te depara el futuro, aunque tú trabajes y todo, pero igual todo te va a seguir más caro. Una distribución desigual de la riqueza, cuando las personas tienen ingresos fijos o bajos, no pueden ser capaces de ajustar sus ingresos a la inflación. Por lo tanto, resulta en una disminución del poder adquisitivo en general. Y los gastos en transacción, o sea, el alto nivel de inflación aumenta los costos en la transacción, los costos en el financiamiento, etcétera. Entonces, deben ser ajustados los contratos o las tasas para que estos precios adicionales se regulen. Y ya por último, vamos a ver la inflación en México y en Malasia. Algo que me sorprendió bastante es que son muy similares en ciertos aspectos. Por ejemplo, vemos cómo aquí esta parte va bajando en 2005. Aquí fueron 20 años de data. Y por ejemplo, allá por el 2008-2009 la inflación creció bastante, aquí alrededor del 5,2% y aquí sí más, casi 7%, como 6,8%. Y en 2015 igual, y volvió a subir en 2016, 17 por ahí un poco, hasta el 21 otra vez volvió a subir más. Y ya por último, es importante comprender que estas variables son como, o sea, el PIB, la inflación, el desempleo, es como una imagen en grande de lo que es la economía de un país. Es como es el corazón de la economía, el PIB, y representa un valor de todos los bienes. La inflación, por otro lado, demuestra cómo cambian los bienes y servicios, y el desempleo es como refleja a las personas que están dispuestas a ser capaces de trabajar.
Entonces, estas tres variables realmente son súper importantes para ver cómo está la economía de un país y cómo está la macroeconomía de tu país comparado con otro. Muchas gracias.